La Edad Moderna es el periodo histórico comprendido entre los años finales del siglo XV y los años finales del siglo XVIII. En estos 300 años suceden algunos de los acontecimientos históricos más interesantes de toda nuestra historia. En realidad el mundo actual es como es gracias en gran parte a todo lo que sucedió en este periodo. Tradicionalmente se entendía que la Edad Moderna comenzaba en el año 1453, momento en que la ciudad de Constantinopla, actual ciudad de Estambul, es conquistada por los turcos, acabando de este modo con el Imperio Bizantino, o lo que es lo mismo, el antiguo Imperio Romano de Oriente. Sin embargo, en los últimos años se prefiere indicar como comienzo de este periodo histórico el año 1492, sí, el año en que Colón descubrió América, que es el momento en el que se abre un largo periodo de grandes descubrimientos geográficos que hicieron que cambiara definitivamente la concepción que se tenía del planeta. Donde no hay ningún tipo de dudas es en el momento en que concluye la Edad Moderna, el año 1789, la Revolución Francesa. Un momento en el que se da por finalizado, o más bien que supone el principio del fin, del antiguo régimen. El antiguo régimen es un sistema de organización político, social, de mentalidad que llevaba siglos instaurados en el mundo occidental. Para su estudio, la Edad Moderna suele subdividirse en tres periodos: el siglo XVI o Renacimiento, el siglo XVII o Barroco y el siglo XVIII o Ilustración. En primer lugar, hay varios hitos y procesos que definen la Edad Moderna, y quizás uno de los principales fueron los grandes descubrimientos geográficos liderados sobre todo por portugueses y por castellanos, tanto en África como en Asia como en América, y que hicieron cambiar la idea que los europeos tenían del mundo, y sobre todo los puso en contacto con civilizaciones y territorios de los que apenas se tenían noticias. Por lo tanto, el siglo XVI se define por la aparición de dos grandes imperios coloniales, el español y el portugués. En segundo lugar, podemos destacar la hegemonía española durante todo el siglo, gracias al descubrimiento y colonización de América y al dominio sobre amplios territorios europeos bajo los reyes Carlos I y Felipe II. Otro hito del siglo XVI fue la aparición de los estados modernos. Los reyes se imponen sobre sus nobles y sobre la autonomía de las ciudades, dando lugar a una monarquía autoritaria. A ello hay que sumar el surgimiento de un protocapitalismo basado en la obtención de riquezas a través del comercio, que también propicia la importancia creciente de la burguesía, lo que viene a enriquecer el sistema estamental de clero, nobles y pueblo llano. En cuarto lugar, se aprecia la ruptura de la unidad religiosa en Europa occidental, tras la reforma de Lutero, que llevó a que gran parte de la población europea negase la autoridad del Papa y otros principios tradicionales del cristianismo, dando lugar a la separación entre protestantes y católicos, lo que además ocasionó no pocas guerras entre los europeos. Finalmente, y en el marco cultural, asistimos a una auténtica revolución mental, que se engloba bajo dos términos. En primer lugar, el humanismo, en el que el ser humano pasa a convertirse en el principal foco de atención del pensamiento y de la ciencia, por encima de la tradición cristiana medieval. Y en segundo lugar, el Renacimiento, aplicado a las artes. Genios universales vuelven su mirada a un pasado greco-romano que admiran y reinterpretan. En general, el siglo XVII es un siglo de crisis. La población europea apenas aumentó, debido a las mismas causas que pueden verse a lo largo de la historia de la humanidad: la guerra, especialmente la guerra de los 30 años, las epidemias, en este siglo se observa un rebrote de la peste, y las malas cosechas continuadas, el hambre. Y es que climáticamente el siglo XVII fue un siglo muy frío. En el plano político, el siglo XVII fue bastante violento, con continuas guerras entre los estados europeos, como la Guerra de los 30 años, en la primera mitad del siglo, en la que participaron gran parte de los estados europeos, como España, el Imperio Germánico, Francia, Inglaterra, Suecia, Dinamarca o las Provincias Unidas, lo que hoy serían Países Bajos.
Aunque España sigue siendo la potencia mundial, sobre todo durante la unión con Portugal durante gran parte del siglo, se aprecian ya los primeros síntomas de debilidad de la hegemonía hispánica. Es un siglo de crisis en lo político, con 3 reyes que no estuvieron a la altura de las circunstancias, en lo demográfico, en lo económico. Los reyes, caminando hacia la monarquía absoluta, concentran de forma definitiva todos los poderes y gobiernan sin contar con las instituciones que podían ejercer algún tipo de control sobre ellos, como las cortes o los parlamentos. El capitalismo, gracias al auge del comercio, se consolida como régimen económico y se estimula el negocio del préstamo, las sociedades por acciones, la apertura de bolsas mercantiles, todo ello en el marco del mercantilismo, una teoría económica que sostiene que un país es rico en función de los metales preciosos que atesora y que defendía la intervención del Estado en la economía, por ejemplo, gravando con impuestos los productos extranjeros o evitando que las materias primas saliesen de su territorio. Ya hemos visto la aparición de la burguesía en el siglo anterior, pues durante este siglo y en un nuevo contexto económico, su poder no dejará de aumentar. En lo cultural, el siglo XVII es el siglo del barroco. El barroco se caracteriza en el arte por una decoración y formas cada vez más artificiosas en comparación con las líneas más puras del Renacimiento. En escultura y pintura se vive un momento esplendoroso, con obras de gran realismo y expresividad. Destacan durante todo el siglo grandes figuras del arte como Bernini, Caravaggio, Velázquez, Rembrandt. Además, España vive el siglo de oro de su literatura, con obras maestras de Cervantes, Quevedo, Lope de Vega o Góngora. Finalmente, el siglo XVII es el siglo de los grandes avances científicos en los campos de la astronomía, de las matemáticas, de la física, con grandes figuras como Bacon, Newton, Pascal, Kepler, Galileo o Descartes. Fue una auténtica revolución científica que se considera además como el origen de la ciencia moderna. El siglo XVIII es el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, un siglo fundamental para comprender el mundo actual. En política, la monarquía avanza hacia un mayor absolutismo, el llamado despotismo ilustrado, que acuña el lema de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. En la segunda mitad del siglo se aprecia un importante desarrollo industrial en toda Europa, lo que anticipa lo que será la gran revolución industrial del siglo XIX. Ello generará el progreso urbano, progreso de las ciudades, lo que sumado a los grandes avances en agricultura, ganadería, medicina o higiene, provocaron una auténtica explosión demográfica. En ese contexto, muchos países europeos inician su carrera colonial por África y Asia. Finalmente, la burguesía se consolida como un poderoso miembro de la sociedad, reclamando, además del poder económico, el poder político, lo que finalmente conseguirá. Es el siglo de la razón frente a la fe, lo que hizo que progresara la ciencia y se desarrollasen nuevos avances técnicos. Es el siglo del saber, que se plasma en todo su esplendor en la enciclopedia. Grandes pensadores abogan por el progreso como objetivo prioritario para encontrar la felicidad de los pueblos. En literatura destacan sobre todo las obras de carácter político, económico y social, y el barroco, que toma la forma de rococó a comienzos de siglo, va dejando paso de nuevo a una vuelta al mundo clásico. Es el neoclasicismo, que se puede apreciar en una arquitectura y urbanismo eminentemente funcionales, y una escultura que prácticamente copia a la escultura clásica. Bien, antes de que acabase el siglo, en 1789, estalló la Revolución Francesa, lo que supuso el fin del antiguo régimen y de la Edad Moderna, abriendo paso a un frenético siglo XIX. Pero eso ya es otra historia. Hasta otro episodio curioso de la historia.